punto que genera preocupación es... Cifras obligaron al presidente de Perú a extender nuevamente la cuarentena inicial. Y no tiene oxígeno, no tiene medicina, no tiene nada. Desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día. Toda la noche ha estado sentada en una silla de ruedas. Nunca en mi vida pensé que estaría luchando por respirar. El 31 de diciembre de 2019 se reporta a nivel mundial los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, China. La muerte del Dr. Li Wenliang ha provocado indignación y profundo dolor en las redes sociales chinas. El médico de 34 años murió el viernes por el coronavirus, la misma enfermedad de que intentó alertar a todos en diciembre, pero que le metió en problemas con la policía. El 5 de marzo de 2020 se presenta el primer caso en el Perú. En los últimos días y semanas, este virus no solo se ha expandido a Europa y diversas partes del mundo, sino también a países vecinos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. El riesgo de que llegue al Perú siempre estuvo latente. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Pero no es el 15 de marzo del 2020 que el gobierno decreta estado de emergencia y empieza la cuarentena al día siguiente en todo el territorio peruano. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. A fines de abril, la Defensoría del Pueblo advierte el aumento excesivo de precios de balones en Iquitos y alerta a las autoridades sobre la necesidad de que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República implementen disposiciones para intervenir en el mercado del oxígeno medicinal a fin de evitar especulaciones u otras prácticas abusivas. Hay que tener en consideración que el Tribunal Constitucional precisa que, en un principio, el Estado no puede ni debe fijar precios, toda vez que estos son fijados por el mecanismo de la oferta y la demanda en un marco de justicia y libertad. Pero al tener datos como que el 17,9% de los establecimientos de primer nivel de atención a nivel local se encuentran con baja disponibilidad de medicamentos esenciales, un 24,9% con disponibilidad alta, y solo un 20% cuenta con una cantidad óptima, era necesario la toma de decisiones drásticas. El sistema sanitario empezó a colapsar. Antes de la pandemia, un balón costaba alrededor de $75. Hoy se debe pagar entre $300 y $1.950. Ya para mayo se hicieron múltiples recomendaciones y solicitaciones al Estado, en donde se pedían que se establezcan acciones de coordinación con carácter urgente y preventivo a nivel nacional para garantizar la provisión de insumos y equipos necesarios para la oxigenoterapia en todas las regiones del país, evitando la interrupción del tratamiento de las personas afectadas. Por su parte, entre el 8 al 12 de mayo de 2020, la Oficina Defensorial de Lambayeque realizó una supervisión para identificar las necesidades que presentaban los hospitales, en donde con carácter de urgencia requerían más de 270 camas con puntos de oxígeno, 120 balones de oxígeno, 56 ventiladores mecánicos y más personal médico. El 1 de junio, tras una publicación del diario El Comercio, cálculos no oficiales indican que la demanda de oxígeno medicinal se habría multiplicado por 4 por 5, pasando de 40 toneladas diarias a 170 o 180 toneladas diarias a fines de mayo, lo cual asegura que podría ir en aumento. El 20 de mayo se dio a conocer los resultados a la ciudadanía y a las autoridades del sector salud, y se solicitó a la Contraloría General de la República, sede Lambayeque, realizar las acciones de control que correspondan, de forma tal que las autoridades regionales y sanitarias cumplan con la implementación de gestiones urgentes para atender las necesidades de los hospitales supervisados. El 9 de mayo de 2020 se advierte de una falta de personal de salud, medicamentos y balones de oxígeno en el penal de mujeres de Sullana, donde había 139 internas y 7 niños. Además, el 11 de mayo de 2020 se solicita a la Direza de Piura gestionar con empresas proveedoras de oxígeno el aumento de producción y envasado, para evitar demoras que generen desabastecimiento de ese insumo. El 15 de mayo de 2020, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Salud que informe sobre la disponibilidad del oxígeno medicinal por cada región y explique las medidas adoptadas para incrementar la oferta en regiones como Piura, Lambayeque, Loreto o Ucayali,
donde los precios se habían incrementado gravemente. En el mismo medio se recomendó al gobierno públicamente contrarrestar la escasez e incremento de precios de dicho insumo. Asimismo, se señaló la urgencia de contar con información en tiempo real sobre la situación del oxígeno medicinal para garantizar la intervención estatal ante un inminente desabastecimiento. El 15 de mayo de 2020, la Oficina Defensorial de Ucayali recomienda al gobierno regional adoptar medidas urgentes para garantizar la provisión de oxígeno a todos los establecimientos de salud de su jurisdicción que vienen atendiendo a personas con COVID-19. De esta forma podemos asumir y asegurar que la Defensoría del Pueblo ha realizado insistentes pedidos públicos y formales para alertar a las autoridades sobre la creciente necesidad de oxígeno médico en distintas regiones, así como la carencia de información sobre las necesidades reales de ese insumo en los distintos establecimientos de salud y la evidente escala de precios en la venta del mismo. El oxígeno medicinal, en el escenario previo a la pandemia, se destinaba básicamente a los establecimientos de salud. Sin embargo, la inobservancia del Estado respecto a sus obligaciones de mantener la disponibilidad de este bien en los establecimientos de salud públicos ha ocasionado que paralelamente exista una alta demanda en la venta directa al por menor del oxígeno medicinal a los pacientes. El 4 de junio de 2020, el número de casos supera los 108,000. Los pacientes hospitalizados van de más de 9,000. Un importante porcentaje de pacientes presenta un cuadro severo del 13,8% que requiere hospitalización y oxigenoterapia, mientras que el 6,1% necesita ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos en donde también se requiere oxígeno medicinal. Al curso de la segunda ola, el presidente Francisco Sagasti reconoció que el país no estaba preparado para la alta demanda de oxígeno. A nivel nacional, esta situación fue totalmente acrítica. Un claro ejemplo ocurrió el 6 de febrero de 2021, en la provincia de Huaraz, capital de Ancash, donde el hospital de salud fue el lugar del fallecimiento de 6 personas porque el oxígeno se agotó durante la madrugada. No es suficiente lo que vamos a producir. El acceso a la salud es un derecho humano, lo cual significa que el equilibrio psicosomático, que la salud significa como bien humano esencial, se le debe a la persona por lo que ella es y vale. No interesa su riqueza acumulada, ni su conocimiento adquirido, ni si ha delinquido o no, solo interesa que tiene que ser un ser o esencia humana y que, consecuentemente, vale como fin supremo. El efectivo goce de este bien esencial supone la efectividad adquisición de grados de realización en ella. Los poderes públicos, particularmente el Ejecutivo, tienen la obligación constitucional de adoptar medidas que hagan desaparecer o reduzcan tal dificultad. No le está impuesta una única medida, sino que a su disposición tiene una serie de medidas, todas ellas razonables y eficaces para conseguir enfrentar exitosamente la dificultad advertida. Entre ellas no pueden descartarse las dirigidas a evitar o neutralizar un ejercicio extralimitado de la libertad por parte del empresario farmacéutico a la hora de decidir el precio de los medicamentos. Nadie niega que la libertad de mercado es decisiva para la creación de riqueza y prosperidad en una comunidad política. Hay que protegerla y favorecerla máximamente, pero cuando esta perjudica nuestra salud, y es algo que se tiene y debe de tomarse de otra forma y con diferentes análisis en donde el Estado vela por nuestros derechos, tanto a modo de consumidores como de por sí humanos. Por desgracia, el mercado se ha movido. También en una lógica que ha ignorado la relevancia social de la excepcional situación de pandemia que se vive y ha generado ejercicios extralimitados de la libertad, como por ejemplo la libertad de decidir precios de determinados medicamentos. Lo que ocurrió en esta época de crisis fue la muestra de la ignorancia que tuvo el Estado para servir a las personas promoviendo la plena vigencia de los derechos humanos, perjudicándonos gravemente, dejando morir a miles y miles de personas en situaciones inhumanas. Ese deber está constitucionalmente impuesto que da sentido y legitimidad a la existencia y actuación estatal, que se manifiesta en frentes distintos, entre ellos el establecimiento de los precios de medicamentos útiles para combatir el virus. Actualmente, a pesar de ya no estar en pandemia, la situación no mejoró, los precios bajaron, pero siguen vulnerando los derechos. Es por esto que el Ministerio de Salud debería establecer cuotas u otras modulaciones a la producción y comercialización de oxígeno industrial que permita el crecimiento de la oferta del oxígeno medicinal como medida excepcional y temporal, así como que también tendría que cumplir con visibilizar los precios de oxígeno, cumplir con implementar de manera inmediata el sistema de información al público en general sobre el stock de consumo de este, implementar un plan nacional de adaptación de plantas que producen oxígeno industrial transformándolas en plantas de oxígeno medicinal. Todas estas propuestas deben de ser promovidas por el Estado y los poderes públicos para garantizar la seguridad de los peruanos.